Sabemos que las imágenes satelitales son de muchísima importancia en diferentes áreas, ya sea la agricultura, el medio ambiente, aplicaciones civiles, militares, monitoreo del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero para que una imagen satelital me pueda servir dentro de todas estas aplicaciones, pues mi imagen satelital tiene que tener una buena calidad. Entonces, dentro de la evaluación de la calidad de las imágenes satelitales, pues es necesario evaluar la existencia de artefactos, ¿sí? Porque los artefactos son elementos estructurados que distorsionan la información que proporciona una imagen satelital. Entonces, la presencia de estos artefactos puede cambiar la información, me puede inducir a errores en la clasificación, indexación, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, lo que vamos a ver durante la presentación, vamos a ver un poco sobre qué es un artefacto, la evaluación de cómo los artefactos afectan la clasificación y la indexación de imágenes satelitales, y dentro de todo lo que es los métodos para poder detectar la presencia de artefactos, pues vamos a ver sobre información oculta, sobre calidad de la imagen, sobre watermarking. Siguiente, por favor. Y todo eso basado en la teoría de información, ¿sí? Porque los artefactos afectan la información de la imagen satelital, entonces nosotros necesitamos basarnos sobre una teoría de la información, ya sea una teoría de la información probabilística o algorítmica. Y vamos a ver finalmente los diferentes métodos para detectar la presencia de artefactos basados en la teoría de la información, ya sea usando la función ray distortion, usando la distancia de compresión normalizada, usando métricas para evaluación de la calidad de imágenes, usando la función estructura de Kolmogorov, o finalmente vamos a terminar con las conclusiones. Siguiente. Bien, entonces les hablaba de los artefactos, ¿no? ¿Qué son los artefactos? Los artefactos son elementos estructurados, ¿no? Que van a presentar una distorsión en la imagen satelital, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de un aliasing, ¿no? Que nos produce un cambio en la estructura o en la textura de la imagen satelital. Podemos hablar de líneas, de stripes, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, acá, nosotros vemos que acá hay un puente, pero después de aplicarle un método para la detección de puentes, hemos detectado otra línea por acá arriba, ¿no? Esa línea puede inducir a errores en la detección de puentes, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Acá vemos algunos ejemplos sobre saturación, ¿sí? El sensor de la imagen satelital captura una señal, digamos, bastante potente, se satura y mientras sigue captando más parte de la imagen, pues mientras se desatura, pues va a modificar el contenido de la imagen. Y finalmente tenemos un ejemplo del efecto de blocking, ¿no? Que se produce normalmente porque la imagen satelital, para ser transmitida, necesariamente es comprimida. Entonces, durante ese proceso de compresión, especialmente si hablamos de compresión JPG, pues se produce el efecto de blocking. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente para la detección de artefactos? Habíamos visto muchos ejemplos de los artefactos, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que hacen los grupos de investigación es implementar métodos específicos para cada tipo de artefacto, ¿sí? Si yo quiero detectar aliasing, pues yo tengo un método y detectaré aliasing. Si quiero detectar stripes, haré lo mismo. Entonces, pero nosotros lo que proponemos es un método un poco más general, ¿sí? Basado en la teoría de la información que me permita detectar los diferentes artefactos sin necesidad de ser específicos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo afecta esta presencia de artefactos en la clasificación? Acá tenemos un pequeño ejemplo nada más, ¿no? Bueno, la imagen no es tan clara, pero acá tenemos una imagen de una ciudad, ¿sí? A la cual le hemos introducido de manera artificial, digamos así, algunas líneas, algunos stripes, y esos stripes hacen que la clasificación normal debería ser así, pero por la presencia de las líneas hay una variación justamente en los sectores donde existen estas líneas, ¿no? Entonces, de esa manera, los artefactos, digamos, perturban, ¿no? Una buena clasificación o una buena indexación de la imagen. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, ya que sabemos qué son los artefactos, pues lo que ahora nos toca es
entender cómo los podemos detectar, ¿sí? Entonces, ya que hablamos que los artefactos varían y afectan la calidad de una imagen, pues empecemos a ver qué es la calidad de una imagen. Para evaluar la calidad de una imagen nosotros tenemos tres enfoques, ¿sí? El enfoque full reference, que nos indica que nosotros necesitamos tener un acceso total a la imagen original. Vale decir, yo tengo una imagen original y luego esa imagen yo la transmito, ¿no? Y durante el proceso de transmisión ha sufrido algunos daños, digamos así, un cambio en su calidad. Entonces, para poder comparar ambas imágenes, pues la imagen en el receptor y la imagen en el emisor lo comparo utilizando diferentes métodos y a eso se le conoce como un enfoque full reference, ¿no? Donde yo tengo acceso completo a la imagen original. El siguiente enfoque es el enfoque non-reference, ¿no? El que me dice que yo no debo tener acceso a la imagen original para hacer la comparación. Entonces, si yo no tengo la imagen original para hacer la comparación, ustedes entenderán que es un método, digamos, o es un proceso bien difícil de realizar, ¿no? Y el tercer enfoque es el enfoque Reduced Reference, ¿sí? El enfoque Reduced Reference dice que yo no voy a tener acceso a la imagen completa original, pero puedo tener acceso a cierta información de esa imagen original. Y justamente es en función a ese enfoque Reduced Reference que se ha desarrollado un método para evaluación de la calidad de la imagen que dice que yo tengo una imagen original y yo voy a hacer un proceso de extracción de características, ¿sí? Este proceso de extracción de características puede ser en función del contraste, de la variación, de la textura, etcétera, etcétera. Extraigo ciertas características de esta imagen y las voy a involucrar o las voy a introducir en la misma imagen, pero como información oculta, ¿no? Mediante un proceso de embebido. Luego, toda la imagen completa la voy a transmitir. Durante el proceso de transmisión sufrirá algunas distorsiones y en el receptor lo que voy a hacer es dos procesos. Por un lado, voy a tratar de decodificar esta información oculta que introducí al inicio, ¿no? Decodificarla, y por otro lado voy a aplicar el normal método de extracción de características. Entonces, por este lado tengo un conjunto de características y por este otro lado tengo otro conjunto de características decodificadas que fueron introducidas en este paso, ¿no? Entonces, al final comparo estas dos y según eso evalúo la calidad de la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de todo lo que es calidad de la imagen y introducir, digamos, características, extraer características y evaluar la calidad de la imagen, pues otro campo importante es el watermarking, ¿no? O marca de agua. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros al introducir una marca de agua en una imagen, que lo hacemos normalmente para fijar derechos de autor o copyright, pues también estamos cambiando la información de la imagen. Y esta marca de agua puede ser visible o no visible. Y ya sea visible o no visible, estamos cambiando la información que contiene la imagen. Entonces, al momento de cambiar la información de la imagen, ya estamos alterando el contenido de la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, y otro aspecto importante también son cuando yo falsifico una imagen o cuando yo manipulo una imagen. Cuando yo manipulo, falsifico una imagen, pues estoy también de nuevamente alterando el contenido de esa imagen, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, tenemos acá que la persona ha sido removida, ¿no? Entonces, yo estoy cambiando, estoy alterando la información que contiene una imagen. Entonces, nosotros podemos ver que todo esto está relacionado, ¿sí? Porque la calidad de una imagen varía. Y puede variar porque estoy introduciendo una marca de agua, porque estoy introduciendo distorsión o porque estoy manipulando la imagen, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, el introducir una marca de agua, el manipular la imagen, pues también se puede comparar con la introducción de información oculta, ¿no? Muchos utilizan las imágenes para enviar información oculta. Entonces, lo que se hace es tener la imagen original, tener un mensaje, aplicar un sistema de embebido, ¿no? Donde voy a meter el mensaje dentro de la imagen de manera oculta, va a pasar por un proceso de transmisión y en el lado del receptor voy a extraer ese mensaje oculto, ¿no? Que puede ser igual o con algunas variaciones. Entonces, hay algunos métodos para poder detectar este tipo de imágenes que contienen información oculta. Hay métodos que se desarrollan para introducir justamente estos mensajes. Entonces hay diferentes grupos, ¿no? Dentro del mundo de la investigación, unos grupos que se dedican a desarrollar métodos para introducir el mensaje oculto, otros grupos que se dedican a justamente desarrollar métodos para detectar los mensajes ocultos
etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, uno de los métodos para detectar si una imagen contiene información oculta o no es la utilización de métricas para la evaluación de la calidad. Lo que hace es tener una imagen original sin mensaje oculto, aplicarle un filtro gaussiano y luego comparar la imagen original con la imagen después del filtro a través de diferentes medidas de calidad, ¿no? Y ese resultado de la evaluación de las medidas de calidad se convierten en un vector de características, con lo cual voy a decidir si la imagen contiene o no una información oculta. Siguiente, por favor. Entonces, como manera de resumen de todo lo que hemos visto, pues vemos, ¿no?, que ya sea por evaluación de la calidad de imagen, ya sea por introducción de una marca de agua, por manipulación de la imagen o por introducción de una información oculta, siempre voy a tener en una parte, en el emisor, una parte de codificación, ¿no?, donde ya sea teniendo la imagen original voy a introducir una marca de agua, un mensaje oculto o voy a manipular la imagen. Y en el decodificador, pues lo que voy a tratar de hacer es decodificar ya sea la marca de agua, ya sea la manipulación o la existencia de un mensaje oculto. Siguiente. Entonces habíamos visto que todo esta área está relacionada con la información, ¿no? Nuevamente les comento que si yo introduzco una marca de agua, si yo manipulo la imagen o si introduzco un mensaje oculto, estoy cambiando la información o el contenido de la información de una imagen. Entonces es necesario que nosotros sepamos un poco de la teoría de información para poder desarrollar el método general del cual estamos hablando. Entonces, dentro de la teoría de la información, siguiente por favor, nosotros tenemos dos enfoques, el enfoque probabilístico de Shannon y el enfoque algorítmico de Kolmogorov. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, ¿qué me dice Shannon, no? Shannon me dice que un mensaje está compuesto por elementos y la información del mensaje o la información que contiene el mensaje va a depender de la probabilidad de cada uno de esos elementos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la entropía de Shannon. Siguiente, por favor. Entonces dice que si yo tengo un mensaje que sería ingeniería, en el cual contamos con 6 elementos, pues la probabilidad de cada elemento sería, ¿no?, para I 3 sobre 10, para E 2 sobre 10, para M 2 sobre 10, para A 1 sobre 10, para G 1 sobre 10, para R 1 sobre 10. Entonces, de acuerdo a esa probabilidad, yo voy a codificar cada elemento del mensaje, ¿no? Si nosotros decimos, tenemos 6 elementos, y si yo quiero codificar de manera normal, pues yo necesitaría ¿cuántos bits para poder codificar? Yo necesitaría 3 bits, ¿no? Porque con 2 bits yo puedo codificar hasta 4 elementos. Pero para 6 elementos yo necesitaría 3 bits, ¿sí? Con 3 bits podría codificar este mensaje. Pero lo que me dice Shannon es que yo voy a utilizar códigos cortos para aquellos elementos con mayor probabilidad y códigos largos para aquellos elementos con menor probabilidad. De tal manera que hay elementos que van a tener un código solo de 2 bits y elementos que van a tener un código de 3 bits. De esta manera, siguiente por favor, vamos a tener una especie de compresión, ¿no? Porque multiplicando y ponderando por su probabilidad, yo voy a tener, en vez de utilizar los 3 bits que normalmente debería utilizar, voy a utilizar solo 2.5 bits, ¿no? Y eso ya me está permitiendo una mejor codificación y es una especie de compresión de la información. Siguiente, por favor. En el lado del enfoque algorítmico de la teoría de la información, pues voy a tener a Kolmogorov. Y Kolmogorov me dice que, ¿qué pasa si la información no se puede dividir en elementos y no puedo evaluar la probabilidad? Entonces viene la complejidad de Kolmogorov, que la complejidad de Kolmogorov me dice que la información en un mensaje, pues, estaría definida por un programa que pueda representar ese mensaje. Entonces de ahí nace la complejidad de Kolmogorov, que dice que la complejidad de Kolmogorov es la longitud del programa más corto capaz de representar un mensaje. Siguiente, por favor. Entonces, si yo ya tengo la complejidad de Kolmogorov y trato de desarrollar un programa corto, también estoy hablando de compresión, ¿no? Al representar un mensaje mediante un programa corto, estoy hablando de compresión. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿No? Ahí podemos ver unos ejemplos de compresión mediante programas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ya sea por el lado del enfoque algorítmico de Shannon o por el lado del enfoque probabilístico de Shannon o el lado del enfoque algorítmico de Kolmogorov, nosotros estamos viendo que estamos hablando de compresión, ¿sí? Compresión. Entonces, al hablar de compresión, siguiente, nosotros podemos tener compresión, siguiente, por favor.
Vamos a ir un poco más rápido, que nos gane el tiempo. Al hablar de compresión, pues nosotros podemos tener compresión con pérdidas o compresión sin pérdidas. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, dentro de la compresión con pérdidas, o diré, la compresión sin pérdidas en primer lugar, nosotros tenemos, por ejemplo, el JPG, ¿sí? Que el JPG puede ser con pérdidas o sin pérdidas. Si trabajamos el sin pérdidas, pues lo que consiste es en un predictor y finalmente un codificador de entropía. Siguiente, por favor. Y si hablamos del JPG con pérdidas, pues lo que hace es dividir la imagen en un bloque de 8 por 8, aplicar una transformata discreta coseno, una cuantificación y finalmente un codificador de entropía. Siguiente, por favor. Estos dos son para imágenes, ¿no? Y de manera general, el JCID, que es para cualquier tipo de datos, pues lo que hace es una combinación del código LZ77 con el código de Huffman para hacer una compresión sin pérdidas. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, ya basado en la compresión de datos, pues nace lo que es la distancia de información normalizada, que utiliza la complejidad de Kolmogorov, ¿no?, para poder hacer similitudes entre información, entre datos. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Y lo que dice es que el resultado es 0 si yo comparo dos datos que son parecidos, o el resultado es 1 cuando yo comparo dos datos que son totalmente diferentes. Siguiente, por favor. Pero el detalle de esta complejidad de Kolmogorov es que no es una función calculable. ¿Por qué? Porque si bien dice que es el programa más corto, pues yo nunca voy a estar seguro de cuál es el programa más corto. Entonces, por ello que se hace una aproximación con la compresión de datos. Siguiente, siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿No? Este sería, si ya hemos hablado de la información, de la distancia de información normalizada, con la aproximación con la compresión se habla de una distancia de compresión normalizada. Siguiente, por favor. Y esto se ha utilizado para hacer similitud entre diferentes datos, ¿no?, ya sea por ADNs de diferentes especies. Siguiente, por favor. Ya sea para clasificación de notas musicales. Siguiente, por favor. Clasificación de señales biomédicas. Siguiente, por favor. Clasificación de imágenes satelitales. Siguiente. Más ejemplos de imágenes satelitales. Siguiente. Clasificación de idiomas. Siguiente. Y bueno, entonces acá tenemos todo un cuadro de lo que se hace con la compresión, ¿no? Compresión con pérdidas, compresión sin pérdidas, ya sea utilizando diferentes métodos para las diferentes aplicaciones. Siguiente, por favor. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, lo que les voy a hablar es justamente sobre la detección de artefactos, pero basado en la compresión de datos. Acá tenemos una base de datos con diferentes artefactos, ya sea líneas o aliasing, en diferentes ambientes, ¿no?, ya sea en la ciudad, en el bosque o en el mar. Siguiente, por favor. Acá tenemos una base de datos con artefactos reales. La anterior era con artefactos artificiales, o sea, introducidos manualmente. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que se hace es utilizar una función redistorsión utilizando la compresión con pérdidas, ¿no? Lo que hago es, tengo la imagen, lo comprimo con diferentes factores de compresión y comparo la imagen original con la imagen comprimida, descomprimida, y con ese vector de características voy a hacer una clasificación de una imagen si tiene artefactos o no. Siguiente, por favor. Acá tenemos el resultado, ¿no? Esta es la imagen y por estos sectores ha habido la detección de los artefactos que era un aliasing. Siguiente, por favor. Siguiente. Utilizando la distancia de compresión normalizada, lo que hago es tengo la imagen, lo divido en pequeños segmentos y aplico la distancia de compresión normalizada entre esos pequeños bloques y finalmente hago una clasificación. Siguiente, por favor. Y el resultado tengo acá, ¿no? Se han hecho bastantes experimentos, ya sea utilizando distancia de compresión normalizada con compresión JPG, con compresión SID, utilizando la función redistorsión que utiliza compresión con pérdida. Se han hecho bastantes experimentos con distintos tipos de artefactos, con distintas intensidades, y lo que vemos ahí es que podemos llegar hasta un 90.6% de éxito en la detección de los artefactos. Siguiente, por favor. Bueno, cuando se trata de imágenes, digamos, hiperespectrales, porque hemos trabajado con imágenes hiperespectrales, y se tiene artefactos en la última banda. Siguiente, por favor. Pues se tienen los artefactos acá, ¿no? En el último bit, porque cada píxel está representado por 12 bits. Entonces, en el último bit o en el penúltimo bit se presentan artefactos. Esos artefactos son un poco más difíciles de detectar. Siguiente, por favor. Entonces, lo que se hizo es el siguiente, por favor.
Lo que se hizo es agarrar la imagen binaria, ese de último bit, y convertirlo en una fila de texto. Y con esta fila de texto, calcular nuevamente la distancia de compresión normalizada y de esa manera detectar el artefacto. Siguiente, por favor. Teniendo una probabilidad de un 81.25% de satisfacción en la detección. Siguiente, por favor. Y bueno, un último método es utilizar también el filtro, ¿no? Tan igual como hemos utilizado la compresión con pérdidas, podemos utilizar un filtro para comparar la imagen original con la imagen después del filtro y de esa manera hacer la detección de artefactos. Siguiente, por favor. Hemos tenido no tan buenos resultados comparados con los primeros, hemos llegado a un 78% de satisfacción en la detección. Siguiente, por favor. Siguiente. La idea de utilizar estas curvas es poder ver cómo se comporta una imagen con artefacto de una imagen sin artefacto, ¿no? Las curvas en rojo son curvas de imágenes con artefacto y las curvas en azul son curvas para imágenes sin artefacto. Siguiente, por favor. Más curvas, ¿no? Para poder analizar, y ese es el trabajo actual que estamos realizando, poder analizar más curvas de tal manera de que poder definir cómo es la diferencia entre imagen con artefacto o imagen sin artefacto. Siguiente, por favor. Y bueno, como comentarios y conclusiones del trabajo, venimos diciendo que podemos decir que la compresión de datos, que si bien se ha realizado con el fin justamente de comprimir datos, pero que luego ha nacido esta idea de poder utilizarla como método para similitud entre datos, comparar similitud entre datos, pues hoy en día también se aplica para muchas otras cosas, ¿no? El hecho de utilizarlo para la detección de artefactos es porque se piensa en un primer lugar que un artefacto puede ser algo muy complejo, por lo tanto la compresión va a ser difícil, o puede ser algo muy simple, entonces la compresión va a ser muchísimo, ¿no? O desde el punto de vista de medir la similitud, pues decimos que los artefactos podrían tener más o menos el mismo patrón y que al momento de comparar similitudes, pues va a dar un resultado parecido. La idea de utilizar tanto distancia de compresión normalizada utilizando compresión sin pérdidas, al igual como utilizar la función ray distorsión, que ya también utiliza compresión sin pérdidas. Entonces estamos utilizando tanto compresión con pérdidas como compresión sin pérdidas. 5 minutos, Javier. Bueno, entonces nosotros dentro del resultado como experimento podemos ver que hemos hecho el experimento tanto con diferentes tipos de artefactos, en diferentes, digamos, land cover, ¿no? Cobertura de la tierra, ya sea ciudad, zona urbana, bosque, campos, el mar, los océanos, y podemos ver que más fácil, por ejemplo, de detectar un aliasing es en la ciudad, ¿no? En la zona urbana, que en el mar, pero más fácil de detectar líneas, stripes, obviamente es en el mar, ¿no? En la ciudad se hace un poco difícil, según los experimentos. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.